Buenas. El modificador Array es muy interesante porque nos permite hacer copias de objetos, copias a las que se puede transformar. En este vídeo veremos un par de ejemplos de uso, con las opciones más sencillas, utilizando un objeto vacío auxiliar también para la transformación de las copias. Partimos del fichero base.blend con nuestra caja roja. También proporcionamos un enlace al fichero columna.blend que contiene un objeto, una columna, para usar en el segundo ejemplo. Con la caja seleccionada vamos a la ventana de propiedades, pestaña de modificadores y añadimos un modificador. Seleccionamos el modificador Array de la columna de generación de geometría. Vemos que aparece otro cubo al lado del original. Hay tres métodos para fijar cuánto se copia. Fit Curve, ajuste a una curva. Fit Length, ajuste a una longitud total. Y Fixed Count, cuenta fija, que es la actual, que dice cuántos objetos hay al final. 2 en nuestro caso. Offset, desplazamiento, dice cuánto se separa una copia de la siguiente. Tenemos Constant Offset, que fija un desplazamiento fijo de una copia a otra, como un vector. En Relative Offset, en Offset relativo, por defecto está puesto un desplazamiento relativo de 1 en X, que significa que cada copia se sitúe separada de la anterior por un ancho del original o de la copia anterior. Vamos a tratar de hacer una torre con 5 cajas. Para ello, cambiamos el desplazamiento relativo poniendo 1 en Z y 0 en X. Las copias están separadas por el alto del original o la copia anterior, que es igual ahora. Ponemos en Count 5, para que haya en total 5 cajas. Para que sea más interesante, vamos a hacer que cada cubo sea un 80% más pequeño que el anterior. Para ello necesitaremos un objeto externo que tenga la transformación de escalado. Lo colocaremos en la opción Object Offset. Las otras opciones son Merge para unir las copias y Start Cap y End Cap que permiten poner objetos al principio y al final de la serie de copias. Situamos el cursor en el centro del cubo original. Mayúsculas más S, Snap, Cursor to Selected. Añadimos un objeto vacío. Mayúsculas más A, Empty, y elegimos, por ejemplo, Plane Axis, eje simple. Como ya dijimos en otro vídeo, un objeto empty, vacío, no tiene geometría pero sí transformación, posición, rotación y escalado. Y se usa en Blender como auxiliar en diversas circunstancias. Observamos que estos ejes vacíos han quedado dentro del cubo. Lo tenemos seleccionado según se ve en la ventana Outliner. Voy a cambiarle su nombre en la ventana de propiedades, pestaña Objeto, por Transformador. Vuelvo a seleccionar el cubo y en la pestaña de modificadores voy a establecer nuestro objeto vacío como objeto Offset, que guíe las copias a través de su transformación. Para ello activo Object Offset y elijo abajo Transformador. No hay ningún cambio, pues el objeto vacío no tiene ninguna transformación. Selecciono el vacío. Botón izquierdo del ratón sobre su nombre, transformador, en la ventana Outliner. Si por ejemplo hago RZ20 Intro, vemos que cada copia aparece rotada 20 grados más. La transformación de rotación se va acumulando. Control Z para deshacer. Si por ejemplo hago GX1 Intro, veo que cada bloque se desplaza una unidad más del anterior en dirección X, una especie de escalera. También la transformación de traslación que hemos aplicado al empty se va acumulando. Control Z para deshacer, porque lo que quiero hacer es disminuir los bloques al 80% de su tamaño. Para ello hago simplemente S0.8 Intro. En este caso, el escalado también se acumula y la primera copia es el 80% del original, la segunda el 80% de la primera copia o el 8×8 64% de la original, etc. Hay un pequeño problema que si giramos la vista se hace patente. Los bloques están separados unos de otros. ¿Qué desplazamiento relativo tenemos que poner para que queden correctamente apilados? La caja original mide 2 unidades Blender en vertical. Una unidad desde su centro a la superficie
y por tanto la primera copia mide 2 por 0,8, 1,6 unidades en Z, o lo que es lo mismo, 0,8 unidades desde su centro hasta su superficie. O sea, 1 más 0,8 es 1,8 unidades, debería ser la distancia entre el cubo original y la primera copia. O lo que es lo mismo, 1,8 es el 90% del tamaño del original, que es 2. Por ello, hemos de poner en el offset relativo vertical, en el eje Z, 0,9. Y quedan todas las copias perfectamente apoyadas. Nos aseguramos poniendo la vista frontal sin perspectiva y con representación alámbrica, Z. Vuelvo a modo texturado, Alt más Z, y giro la vista poniéndola en perspectiva. Salvo el fichero como torre.blend. Gracias.